Bueno, el siguiente participante es entonces Gabriel Gasabe. La verdad es un gusto presentarlo. Yo no sé si vos lo tenés claro, pero vos fuiste quien me pudiste hacer entender qué es el multiplicador monetario en una presentación que hiciste una vez en la Fundación Atlas hace unos cuantos años. Sí, no hace tanto, ¿no? Bueno, no hace tanto. Pero bueno, por eso me da gusto presentarte. El tema de la presentación es Henry Hazlitt, el arte de la sencillez. Voy a parar porque si me siento más cerca del pueblo que a los liberales dicen que no. Funciona si está maximizada la... ¿Sí? Sí. F5 o abajo. Ahí está. Gracias. Bueno, la idea es básicamente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la vida y obra de Henry Hazlitt, que posiblemente sea más conocido por sus obras que por lo que... Bueno, me escuchan igual, ¿no? Que por su persona, por sus características como escritor, como pensador. Entonces, la idea era, en el marco de un congreso sobre la Escuela Austríaca de Economía, me parecía importante reflexionar sobre alguien que contribuyó tanto a hacer llegar al gran público las ideas de la libertad. Sobre todo en un contexto como el de la Argentina de hoy, y en esta ciudad, Rosario, donde uno por donde va ve carteles donde dice la provincia produce, la ciudad genera, la nación te ampara, etcétera, etcétera. Reivindicar la figura o traer a colación el pensamiento de alguien que siempre rescató los valores del individuo me parece también muy relevante. Entonces, la idea es repasar un poquitito la vida y la obra de Hazlitt para luego traer algunas de sus ideas y sus pensamientos a la Argentina actual, al contexto actual. La semana que viene, el viernes próximo, se cumple el 120º aniversario de su nacimiento, es decir, cumpliría 120 años Hazlitt si estuviera entre nosotros. Fue un escritor, un editor de libros, un periodista sumamente prolífico, escribió cerca de 18 libros, algunos otros colaboró como editor, entre sus editoriales, columnas, artículos y críticas de libros. Ahora vamos a ver un poquito cuáles fueron sus distintos trabajos. En un principio, al igual que Adam Smith o muchos pensadores de la escuela clásica, se dedicaban a aspectos morales, aspectos filosóficos, y luego incursionaron en el tema de la economía. Este fue el caso de Henry Hazlitt. Sus primeros trabajos fueron de temas filosóficos, sobre planteos morales, sobre educación, sobre la voluntad, digamos, la fuerza de voluntad, mejor dicho, que tiene que estar presente. Y podríamos, si quisiéramos resumir, tres aspectos o tres campos en los cuales él influyó sumamente y ganó prestigio con algunas de sus obras, podríamos citar a estos tres. Alguien que difundió un sano pensamiento económico, los pensamientos o las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, con su Economía en una lección de 1946, como alguien que criticó con mucha firmeza y con mucha solvencia las ideas de John Maynard Keynes que imperaban en la época en que Hazlitt actuaba públicamente, con básicamente el fracaso de la nueva economía, como se la conocía, la economía keynesiana del año 59, y también como alguien que contribuyó a la filosofía moral con The Foundation of Morality, ya en 1964. Aquí tenemos algún dato de su vida, de su infancia. Él nació en Filadelfia, como les decía, el 28 de noviembre de 1894. Su familia era muy humilde, pudo estudiar la primaria y la secundaria, y cuando quiso estudiar psicología en un college de la ciudad de Nueva York, tuvo que abandonar porque tenía que trabajar. Y aquí tenemos el City College de Nueva York, y algo que destaca es, y lo pongo ahí, trabajó como cadete o mandadero por $5 a la semana, es que Hazlitt ya al final de su vida, él recordaba que aquellos años
donde él se insertaba en el mercado laboral, era muy importante la libertad de contratación que existía en el mercado laboral en los Estados Unidos. No había leyes de salario mínimo, no había leyes laborales, el trabajo era libre en cuanto a su contratación y al poner fin a su contratación. La idea de que nada se inicia si después se complica para terminar, bueno, eso se aplicaba en la época en que Hazlitt buscaba sus primeros empleos. Él sabía que si perdía su empleo a los 2 o 3 días porque veían que no tenía habilidades, porque no había podido estudiar mucho, que no estaba capacitado, al día siguiente o ese mismo día buscaba en los clasificados del diario de esa mañana y encontraba una nueva posición laboral. Es decir, él hablaba, reflexionaba ya grande de la dinámica que existía en Estados Unidos en cuanto a materia de empleo en aquellos años, que entrar y salir de un trabajo eran relaciones libres, voluntarias, contractuales, como deberían ser siempre, o deberían haberse mantenido siempre. Entonces, gracias a eso él podía sustentarse y podía dar, digamos, ofrecer algo en el mercado de manera constante. Cuando se enteraba, por ejemplo, que alguien ganaba más porque aprendía, porque tenía ciertas habilidades o ciertas condiciones, él se ponía a aprender, como se puso a aprender a escribir a máquina para poder aumentar su salario, como aprendió taquigrafía cuando entró al Wall Street Journal. Él en el Wall Street Journal tenía una columna que se llamaba By the Way, que se hizo muy famosa. Era una columna sobre el mercado bursátil. Él no sabía nada del mercado bursátil, pero era un individuo que sabía escribir muy bien. Entonces, y él lo expresa más adelante en sus obras y puntualiza eso, y eso es algo que a mí me fascina de Hazlitt, que es, él decía que escribir, que hablar, que la oratoria, que la escritura ayudaban a pensar mejor, que sentarse a tipear un artículo o a plasmar las ideas o el pensamiento de uno ayuda a que ese pensamiento sea mejor. Y una obsesión de Hazlitt era ser claro, ser conciso, llegarle a la gente. Yo veo que tal vez algún problema que hemos tenido los liberales en tratar de transmitir nuestras ideas ha sido eso, la falta de claridad, la falta de sencillez al emitir nuestro mensaje. ¿Por qué vamos a usar 400 palabras y con 5 la gente nos puede entender perfectamente para mandarnos la parte de que somos buenos escritores o como grandes oradores? ¿Para qué? Salvo que nos regocijemos entre nosotros mismos y no querramos que la idea cale en la gente, no tiene ningún sentido. Es decir, lo bueno de Hazlitt era un liberal generoso en cuanto a las ideas. Él quería difundir el liberalismo, él quería tratar de que la gente entendiera de manera sencilla los principios de la escuela austríaca y que se difundiera y que se aplicase. Yo conozco muchos liberales que tal vez ven el liberalismo como un fin en sí mismo, que están en el liberalismo porque no les quedaba más cerca de la casa que irse al socialismo o al fascismo, pero que en definitiva como que no gozarían si se masificara la idea o si muchos la compartiesen, como que disfrutan del elitismo de un grupo cerrado, de mantenerse entre ellos, regocijándose con una y otra vez con los mismos argumentos. En cambio, Hazlitt en ese sentido era una persona que realmente sentía la libertad y la necesidad de transmitírsela a los demás. Él fue una persona que se hizo a sí misma en el plano de las ideas. Él no estudió economía, no se formó como economista. En la Primera Guerra Mundial estuvo en la Fuerza Aérea, en Texas, y después, cuando fue dado de baja, volvió a recuperar su trabajo en el Wall Street Journal. Cuando cumplió 70 años hubo una gran fiesta que se le hizo en su homenaje, en la que incluso habló Ludwig von Mises. Él decía que en total escribió unos 10.000 editoriales, artículos, columnas, unas 10 millones de palabras. Después de Wall Street Journal estuvo en casi todos los diarios y publicaciones importantes que había en aquella época en los Estados Unidos. Entre ellas, después de su paso por el New York Times, terminó trabajando para la revista Newsweek. Y en 1950, junto a John Chamberlain, se convirtieron en los editores de la revista The Freeman, que es una magnífica publicación que mensualmente publica la Fundación para la Educación Económica
de Irvington on Hudson, aquí en Nueva York, ¿no? Es importante su paso por el New York Times, por eso lo pongo ahí chiquitito, abajo al pie de la transparencia, porque en aquellos años, a mediados del siglo XX, el New York Times no era tan izquierdista como es hoy día. Es decir, al punto que Hazlitt estaba a cargo de la parte editorial, muchos editoriales eran redactados por Hazlitt y se dice que influyó mucho en aquella época en generar cierta corriente de opinión contra el New Deal de Roosevelt y contra las ideas keynesianas que estaban en auge por aquel entonces. Si queremos ver qué libros lo influenciaron, él nos cuenta qué libros lo influenciaron y cómo después se vincula con la escuela austríaca. Hubo dos grandes libros que generaron peso ideológico o peso en el ideario de Hazlitt. Uno fue El sentido común de la política económica de Whitstead. Whitstead había sido un discípulo de William Gibbons, que era un inglés que bueno, cuando explicamos los orígenes de la escuela austríaca de economía y de los marginalistas, había tres marginalistas en 1870 en la Universidad de Viena: Gibbons, Walras y Menger, que los tres arribaron a la teoría de la utilidad marginal, la teoría subjetiva del valor y la teoría de la utilidad marginal. Entonces, este señor Whitstead fue discípulo de Gibbons. Ese libro, junto con El valor del dinero de Benjamin Anderson, influyeron firmemente en Hazlitt. Y en ese libro, en este último, en el de Anderson, es cuando él conoce a Mises, porque Anderson cita en algún capítulo, en algún pasaje de su obra, a Mises. Aquí tenemos cómo fue ese conocimiento. Después, a raíz de eso y del entusiasmo que saber sobre Mises y su obra le produjo, Hazlitt escribió la crítica literaria de la obra Socialismo de Mises. Él era crítico literario, es decir, estaba preocupado por ver cómo la crítica de un libro, de una obra literaria, podía influir en la gente y cómo a su vez el contexto podía influir sobre el crítico. Él reflexionaba sobre eso en algunos de sus libros. Era un gran crítico, sus críticas eran muy valoradas. Escribía sobre todo para lo que se conoce como la revista Selecciones en español, ¿no? de Reader Digest. Y su crítica de socialismo fue muy positiva y hizo que mucha gente llegara a las ideas de Mises. Acuérdense que en ese libro Socialismo, Mises lo que atacaba era que la existencia misma de la economía socialista. Mises decía que no podía haber una economía socialista porque en la economía socialista o en el socialismo no hay cálculo económico, no hay propiedad privada, no hay precios, no hay mercado, por lo tanto es imposible hacer cálculo económico, es posible saber qué es lo que la gente necesita, en qué cantidades, dónde fabricar, cuándo producir, con qué materiales, etc. Entonces, esa era la base de ese libro, de esa obra demoledora de la viabilidad del socialismo que planteaba Mises. Y Hazlitt se encargó de hacer su crítica para distintas publicaciones, entre ellas el Reader Digest. Y ahí hablaba de cómo era un análisis devastador del socialismo y demoledor en cuanto a la viabilidad del mismo. Fue amigo personal de Hazlitt, después de Mises, con los años, digamos, se frecuentaban, incluso Hazlitt era frecuente alumno de los seminarios que daba Mises en la Universidad de Nueva York. Recuerden que cuando los nazis invadieron Austria, Hayek se escapó a la London School de Inglaterra y Mises se fue a la Universidad de Nueva York. Hay gente que ha asistido a esos seminarios, dicen que eran bastante difíciles y duros de seguir porque el inglés de Mises era bastante jorobado, no era muy prolijo, entonces se hacía muy pesado seguir el ritmo de esas clases y las reflexiones de Mises, pero bueno, digamos, con paciencia, con tiempo y con ganas de aprender se sacaba buen provecho, y eso era lo que hacía Hazlitt en esos seminarios. Él dijo,
por ejemplo, que no importaba cuántas veces uno asista, no importa a veces cuánto hayas escuchado, siempre había alguna reflexión, siempre había alguna idea nueva que se podía sacar provecho de esos seminarios, de esos cursos. ¿Cómo conoce a Hayek? Bueno, básicamente porque para el New York Times él hizo una crítica en el 44 de la obra Camino de Servidumbre. Ahí conoce la obra de Hayek y comienza también a frecuentar y a tener contacto con él. Hazlitt había descrito a Camino de Servidumbre como uno de los libros más importantes de su generación en aquellos años, ubíquense a mediados casi del siglo XX. Bretton Woods fue una conferencia monetaria en la cual poco más de 80 países del mundo trataron de confluir para ponerse de acuerdo en cómo organizar el manejo de las finanzas y del sistema bancario y monetario a nivel mundial. El New York Times lo había enviado a Hazlitt a cubrir esas reuniones de Bretton Woods, de esa convención monetaria, hasta que en un momento dado Hazlitt dice que ya no tenía sentido ir ahí, porque digamos eran tales los disparates que se decían y tan perversa en términos económicos la idea que se pergeniaba de crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que él, digamos, ya prefería no seguir asistiendo a las reuniones, y dicen que la experiencia de Bretton Woods, de haber pasado por esos debates, por esas deliberaciones, lo inspiró a escribir Economía en una lección, que es su obra más conocida y su obra más popular. Es decir, él trató luego de ese intercambio de opiniones a las cuales él asistía en Bretton Woods, cuando vio que el Banco Mundial se iba a convertir en un ente que con dinero capitalista iba a permitir a países socialistas vivir como capitalistas, cuando vio que era una institución que lo que generó fue este engendro que llamamos tercer mundo, porque en aquellas épocas o se estaba del lado del capitalismo o se estaba del lado del socialismo. Hubo un grupo de países, entre los cuales estaban los nuestros, que no eran ni una cosa ni otra. Vivíamos como socialistas con el dinero del capitalismo que llegaban de esos créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que pasó a ser un banco central de bancos centrales. Si ya para Hazlitt era perverso que un país tuviera el manejo monopólico de la moneda con curso forzoso y con emisión monopólica a través de un banco central, más perverso era y con menos sentido se podía defender que existiera un banco central de bancos centrales, que en definitiva era lo que pasaba a ser el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en respuesta a todo eso, él escribió la obra Economía en una lección. Otros amigos destacados de Hazlitt a lo largo de su vida, gente muy conocida: Anderson, Mencken, Leonard Read, que es el fundador de la Fundación para la Educación Económica, Ayn Rand, John Chamberlain. Digamos, fue una persona muy querida, muy reconocida por sus pares en aquella época. Déjenme hacer un pequeño repaso de sus obras para que ustedes tengan idea de lo vasto de los temas que él abarcaba. El pensamiento como una ciencia. Él, lo que yo les decía, hablaba del razonar, del reflexionar a través del escribir, de debatir, como una gimnasia permanente que permite que las ideas que uno quiere exponer lleguen con más claridad, ¿no? Eso lo escribió siendo muy joven, a los 22 años ya había escrito esa obra. Otro libro del año 22, unos años más tarde, fue El camino hacia el poder de voluntad, digamos, a la fuerza de voluntad, le diríamos nosotros en español. El hecho de plantearse objetivos, de enfocar los recursos que uno tiene, físicos, intelectuales, materiales, en pos de alcanzar esos objetivos, para lo cual obviamente se necesita un ámbito de libertad, digamos. En sociedades donde no existe libertad no hay acción, sino hay reacción, así que
es muy difícil poder ejercer ese poder de voluntad por más fuerte o arraigado que uno lo tenga. Después un programa para los Estados Unidos, digamos, una nueva forma de establecer las relaciones, que las relaciones fueran contractuales y libres y no impuestas coercitivamente desde arriba. El de Anatomy of Criticism es sobre la crítica literaria, lo que yo les decía hace un ratito, de que una tarea a la que él se dedicaba y que consideraba que era muy importante porque permitía, tal vez en pocas líneas, condensar una obra y hacerla llegar o convencer o seducir a gran cantidad de público de leer una obra que puede ser densa o puede parecer lejos del alcance popular. Ahí lo que yo les decía, la influencia de la crítica sobre el público y de los tiempos, es decir, del contexto sobre la crítica. Una nueva constitución para los Estados Unidos en 1942, economía en una lección que recién mencionábamos en el 46. Otros libros fueron, esas son distintas ediciones, por eso decíamos que fue su libro más popular, ¿no? Otras obras fueron, por ejemplo, Si los dólares salvarán al mundo. Eso lo hizo a raíz del Plan Marshall que Estados Unidos había implementado luego de la Segunda Guerra Mundial, y es una reflexión sobre la ayuda exterior, que hoy día todavía muchos seguimos discutiendo si la ayuda para los países en vías de desarrollo tiene que ser de dólares frescos que vengan desde Washington o de los países centrales, o tiene que ser de manera a través de la educación o de instituciones sanas que generen repúblicas y sistemas de libre mercado y no de asistencialismo, en este caso foráneo o desde un país hacia otro. Eso lo reflexionaba él hace ya bastantes años, ¿no? Hace casi 70 años. La gran idea sobre las ideas de la libertad, la biblioteca del hombre libre, fueron muchos de sus libros, es decir, generalmente la gente conoce de él solamente Economía en una lección. El fracaso de la nueva economía es una obra devastadora respecto de las ideas keynesianas que hoy día en la Argentina de hoy están en boga. Ayer nuestro ministro de Economía decía que el hecho de que Estados Unidos o el Reino Unido impriman moneda y no generen inflación interna explica que en realidad la emisión monetaria no es fuente o causa de la inflación. Entonces en la Argentina él decía: no nos critiquen porque el Banco Central ha incrementado la base monetaria y la oferta de dinero o bajado los encajes bancarios, sino que es los especuladores, los empresarios que quieren aumentar su rentabilidad o los intermediarios que generan sobreprecios en la economía. Digamos, esas ideas de que se puede emitir dinero alegremente y hacer un gasto deficitario, un deficit spending, como hablaba Keynes, para reactivar la economía y reactivar el consumo y así, digamos, aumentar la demanda agregada y vivir todos felices. Él ya casi en 1960 estaba rebatiendo eso, que hoy día son ideas que siguen pululando en las portadas de nuestros diarios cada mañana. Él después lo refuerza con la crítica de la economía keynesiana en el año siguiente, los fundamentos de la moral. Después se dedica, digamos, a escribir sobre moral, sobre filosofía. Se basa en el pensamiento de Hume, de Bentham, de Immanuel Kant, de Santayana, y felizmente también en ideas de Ludwig von Mises para hablar del tema de la moral del capitalismo. Siguiendo a Bentham, Huxley había expuesto que el derecho, la ética y la moral, los modos o las maneras son tres aspectos de la misma cosa. Vamos a citarlo literalmente. Tanto los modos como la moral descansan en el mismo principio subyacente. Ese principio es la simpatía, la bondadosa consideración por los demás. Los modos son una moral menor. Esto no está hablando, digamos, del altruismo, como lo consideran los socialistas, del tener que vivir para los demás, sino de la cooperación social que está íncita en un sistema libre, en un sistema de mercado, donde todos intercambiamos un valor por otro a los efectos de vivir todos mejor, ¿no? Como decía Ayn Rand, ¿cuál es la justificación de vivir en una sociedad? Y bueno, una es intercambiar el conocimiento, porque si no, aprender
recibir lo que otros ya generaron o pergeniaron en el pasado, si no estaríamos inventando la rueda o descubriendo el plano inclinado nuevamente. Y la otra es el comercio, el intercambiar una cosa por otra según nuestras necesidades del momento es lo que justifica la vida en una sociedad. 5 minutos, ya terminamos. Después él hablaba del derecho, de la ética, de la moral, son muchos aspectos los cuales él abarcó y trató de llegar a la gente. Decía que el capitalismo garantiza solamente, el único sistema que solamente puede garantizar 3 virtudes que para sus juicios son inseparables, que son la libertad, la justicia y la productividad. Después en el 70 habló del welfare state, es decir, del Estado coercitivo. El sector público él lo consideraba como el sector coercitivo, al sector privado como el sector voluntario. El estado de bienestar, parafraseando a Federico Bastiat, todos viven a expensas de otro. Ahí está la famosa frase de Bastiat. Es decir, lo que yo quería básicamente recordarlo a Hazlitt en un congreso sobre la escuela austríaca, me parece que merecía este modesto homenaje, un modesto recordatorio, y a ustedes, a todos los que tal vez compartimos en mayor o menor grado una idea, un ideario en común, recordar eso que nos decía Hazlitt, de tratar de ser sencillos, de ser claros. Tenemos una idea muy noble, muy virtuosa, muy natural, digamos, el liberalismo está en la naturaleza de las cosas. Existe la libertad porque existimos seres humanos, los seres humanos actuamos y por eso tenemos que ser libres, por eso tenemos que tener la propiedad privada en principio de nuestro cuerpo, de nuestro intelecto y después todo lo demás que podamos conseguir a lo largo de nuestra vida con nuestro esfuerzo. Entonces, tenemos una idea que se tendría que vender sola. Desgraciadamente nos han ganado de mano, han sido más astutos que nosotros, nos han relegado en el plano de llegar a la gente y tal vez la culpa la tenemos nosotros. Muchos de nosotros empleamos 400 palabras para poder decir lo mismo que con 5 o 6 podríamos graficarlo de una manera más clara y más directa. Entonces, me parece que ese es tal vez, resumiendo el gran legado de Hazlitt, tratar de hacer amena las ideas de la libertad, tratar de que la gente las entienda. Es decir, si no nos entienden, podemos haber leído bibliotecas enteras que nos sirve a nosotros solos, pero no lo podemos compartir con el resto, no podemos hacer que el mundo sea un poquito mejor. Entonces, lo importante es todo lo que nosotros hemos podido aprender en la vida, lo que hemos podido leer, lo que hemos podido asimilar, tratar de transmitirlo de la manera más clara y más sencilla posible y sin altanería, sin presuntuosidad. Eso es, digamos, lo que me queda de Hazlitt como moraleja, digamos, para transmitirles. Les agradezco la atención y que me hayan invitado aquí a estar en este congreso.